Hola, estamos en el tercer capítulo de El Estante de los Libros, un canal que estamos haciendo con la Ale y yo, Jair, acerca de los libros que nos gustan. Y bueno, hoy día traemos dos sorpresas. Una, yo sigo con la ciencia ficción y la Ale va a hablar de algo más oscuro. Bastante oscuro. Los libros que nos gustan, yo este libro en realidad lo había empezado y lo terminé para comentarlo acá. No estoy completamente convencida de que me haya gustado tanto. Tengo sentimientos encontrados. Este es un libro de David Cronenberg, Consumidos. David Cronenberg, la mayoría de la gente lo conoce porque es un muy prolífico director de cine canadiense que tiene una serie de películas que han sido muy conocidas, por ejemplo, desde las más antiguas, Scanner, Mortalmente Parecidos, en Butterfly, La Mosca, hasta últimamente Una Historia Violenta, Un Método Peligroso, que se aleja bastante de lo que hace él, Cosmópolis, Promesas del Este, tiene, y muchas más, digamos. En las primeras, sobre todo, de sus películas, él usa un concepto que es el horror corporal. Yo no había escuchado en realidad ese concepto, pero me hizo bastante sentido, porque es un concepto que tiene que ver eh, con el terror de ver nuestros cuerpos mutilados, desmembrados, cambiados. Tiene que ver con el morbo también que rodea eso, y tiene que ver de alguna forma con una cosa psicológica que está ahí en este cambio. Que uno se lo puede imaginar súper claramente, por ejemplo, con el tema de la mosca, donde el cuerpo de este científico se va transformando en una mosca, y en cosas todavía más oscuras como en Crash, que se trata de accidentes y cuerpos mutilados. Y bueno, este libro Consumidos está absolutamente embutido en este concepto del horror corporal, que es algo bien fuerte. A ver, este libro tiene como protagonistas a una pareja joven de periodistas, fotógrafos, que se dicen fotoperiodistas, que son y trabajan en temas muy sensacionalistas. Él está especializado en la medicina más morbosa que te puedas imaginar, y ella está especializada en crímenes. Y la historia está enfocada en dos trabajos, uno de cada uno, que están llevando a cabo y que se los cuentan por teléfono, porque en esta historia hay un paralelismo donde van pasando cosas por parte de él y por parte de ella, que en algún momento de alguna forma se unen, pero cada uno va llevando su propia historia en distintos países, porque esto pasa en Francia, en Canadá, en Japón, y ellos se van encontrando a través del teléfono básicamente, y tienen un encuentro además real, no virtual, digamos. Pero es muy divertido porque cuando ellos se describen en qué están trabajando, ella dice: yo estoy trabajando en un jugoso asesinato, suicidio, caníbal, con sexo criminal y filosofía francesa, que es algo bien interesante en realidad. Ella trabaja en el asesinato que se supone hizo el marido de una pareja francesa de filósofos muy reconocidos, que la habría matado, descuartizado y comido. Entonces, y desaparecido luego. Y él está trabajando, le dice a ella, en un polémico tratamiento de un húngaro del cáncer de mano, con implante, no, perdón, de cáncer de mamas con implante de corpúsculos radiactivos. Y efectivamente uno se va enterando entonces que este médico húngaro sobre el que él trabaja hace estos implantes de unas cosas extrañísimas de titanio, miles de implantes de titanio para tratar el cáncer de mama, pero esta no es su función principal, porque este médico húngaro en realidad lo que se dedica es a la venta de órganos, ¿cómo se dice? Al tráfico de órganos. Los personajes entonces son este médico, del que aparece luego su paciente y su hija, que son protagonistas también, la hija sobre todo de esta novela, y es toda esta pareja de franceses y esta pareja de periodistas que viajan por el mundo
de una forma bastante que uno se pregunta, ¿tienen plata para ir a donde quieran, digamos? Y se van encontrando siempre con, y van buscando además, los aspectos más morbosos de la realidad. Entonces, por ejemplo, en este crimen caníbal de esta pareja francesa, empiezan a aparecer una serie de cosas, pero sobre todo las imágenes del desmembramiento del cuerpo, de la mutilación, de cómo se lo comió, de cómo aparecen los pedacitos. Y van apareciendo nuevos personajes que traen de la mano toda esta serie de cosas donde hay fetichismo, donde hay esto que se llama la apotemnofilia, que es la necesidad de amputar un miembro sano, y este médico, por supuesto, que está dispuesto a hacerlo también. Aparece una serie de cosas corporales asquerosas a veces, o enfermedades que están mostradas como en todo su esplendor de la descomposición. La sexualidad también está muchas veces cruzada por esto, que tiene una cosa como asquerosa en realidad. Y yo lo leí con bastante cansancio, diría. Es entretenido, es interesante, es un mundo totalmente diferente, pero es de repente cansador. A mí me tendió a agotar. Sin embargo, tiene algunos pasajes muy, muy entretenidos porque generan una sensación de disfrute, que tiene que ver con buenos diálogos, con buena construcción de personajes, con escenas particulares que te provocan estar varias páginas, digamos, con una sonrisa en la boca, que es un poco de burla y de distancia. Pero yo diría que el libro a mí me generó sobre todo eso, un poco de distancia. Un poco de distancia y un poco de cansancio, porque hay mucha descripción de esto que, bueno, yo creo que hay gente que puede disfrutarlo más también, ¿eh? Es bien de gustos. A mí me cansa tanto horror, tanto morbo, tanta cosa, tanta imagen. Es muy visual el libro, es claramente escrito por un cineasta, no. Absolutamente. Y también eso se nota en que hay mucha conversación en esta pareja de fotógrafos, de fotografía. Entonces hay mucha descripción de las cámaras, de los enfoques, de las marcas. Ellos están tratando siempre de tener lo último en tecnología. Y para alguien que conozca el tema, yo creo que es bien interesante, porque es como qué se puede hacer con determinadas cámaras, qué no, qué sirve para enfocar de una forma u otra, grandes, chicos, lentes, etcétera. Mira, la verdad yo me quedo con las películas de Cronenberg, absolutamente. Por ejemplo, tengo mucho el recuerdo de Mortalmente Parecidos, que lo vi hace muchos años y no me puedo borrar las imágenes de esos instrumentos espantosos que hacían estos hermanos ginecólogos. Yo me acuerdo un paneo de su herramienta ginecológica. Claro, y eso es. Ahí estaba súper bien construido y uno no lo olvida. Yo creo que hay cosas que quisiera olvidar. Igual no me generó tanta cosa emocional, así como oh, qué asco, sino que qué cansancio. Eso. Entonces yo diría que es un libro que es entretenido, porque es entretenido, tiene algunas partes muy, muy entretenidas y otras que no tanto, digamos, en ese sentido no es parejo, porque no es parejo el libro para nada. Parte con estas historias que corren en paralelo de esta pareja, después se centra mucho en uno, parte con un narrador omnisciente, pero en algún momento pasa a primera persona porque uno de los protagonistas, que no es ninguno de la pareja, empieza a tomar la voz durante varios capítulos, después vuelve este narrador. Es poco parejo, hay partes en que de verdad tú quieres saber qué está pasando y otras en que no. Bueno, yo creo que es un lujo también que se pudo dar David Cronenberg a sus 70 y tantos años, después de todas las películas que ha hecho. Él además es guionista, es pintor, es hasta mueblista, creo que hace diseño de muebles. O sea, es un tipo que se ha interesado en muchos ámbitos y probablemente le faltaba escribir, aunque había escrito guiones. Se dio el placer de escribir un libro en el que probablemente están muchos de sus fantasías y de esta cosa un poco obsesiva que tiene con los cuerpos, con el morbo, con la destrucción, también con la vejez.
y que yo me imagino que ahí él lo alcanza bastante, y solo cuando habla de la vejez es cuando alcanza un punto más humano, cortito, es un Sí. párrafo quizás, pero que aparece como una cosa mucho más humana, así como desde la emoción. En el resto hay mucha humanidad, pero con mucha burla, sátira. Hay también todo un mundo intelectual acá, porque como estos son unos filósofos especializados en consumismo y marxismo, entonces aparecen autores, aparece la absoluta incultura de, sobre todo la mujer de esta pareja, de periodistas, que es una millennial que se informa solamente a través de Google, por lo tanto no tiene ninguna profundidad en los análisis y queda muy corta en algunas conversaciones, y logra salvar porque, bueno, siempre recurre a preguntarle a Google de qué están hablando. Es un libro interesante, no sé mucho más cómo definirlo, es una novela. Es un lujo que se dio un cineasta, está claramente escrito por alguien que está acostumbrado a trabajar con imágenes, y eso me parece que lo vuelve un poco cansador, porque igual su lenguaje es otro. Tiene súper buenas críticas, tiene buenas críticas de varios diarios importantes, de Times, e incluso Stephen King dice es una novela oscura, inquietante, fascinante, como sus películas, y en realidad la gente refiere mucho a sus películas porque sí, porque visual. Es una novela visual, eso es. Pero está interesante, morbosamente interesante. Eso es lo que yo leí para esta semana para el estante de los libros. Bueno, yo también traigo un autor diverso, que también ha hecho muchas cosas, pero en la otra área de de la literatura, que yo voy a continuar con ciencia ficción, traje para esta semana un referente, que es Duna, un referente de la ciencia ficción. Todo lector de ciencia ficción que se precie tiene que tener Duna en su estante. Así que cualquier spoiler que yo haga de este libro no va a causar gran daño, porque aparte de ser un referente, es un libro que tiene muchas líneas, ¿ya? Uno podría hablar también de Isaac Asimov, pero Isaac Asimov se queda corto. Para los que se introducen en la ciencia ficción, está bien entrar con Isaac Asimov, su trilogía de las fundaciones, Yo Robot, las leyes robóticas, pero eso uno lo hace, no sé, en enseñanza media, no lo hace después porque queda corto. Pero está bien para esa época, yo lo leí y lo disfruté. Pero cuando uno ya empieza a exigir más a toda la literatura que uno le cae en las manos, uno puede encontrar buenas cosas, y yo encontré Duna, pero no lo encontré Duna a través de libros, lo encontré a través de una película, de la película obviamente Duna. Yo Duna, David Lynch, que es bien conocida, sí, también. muy conocida, y de hecho, bueno, leyendo cuál fue la taquilla de Duna, fue un fracaso. Estuvo súper poco tiempo en cartelera, etc. Yo la fui a ver en 1986 en el Teatro de la Universidad Católica, que está aquí en la Plaza Ñuñoa, y fui solo un sábado en la noche, de un estudiante universitario que viene de región y aprovecha todos estos descuentos que hay estudiantiles, y iba sin ningún aviso a esta película, porque tuve tiempo y fui. Y salí maravillado porque la introducción a todos los personajes, a la princesa Irulan, Paul Moadib, el duque Leto, uno nota en la película que son súper buenos personajes, o sea, uno lo compra, pero uno sabe que hay algo más. Yo, al salir del cine, me encontré con un compañero de la facultad, con Patricio Huerta, que es un biólogo que estudió con Maturana y Varela en esa época, y ahora él está en Estados Unidos, y me preguntó, yo no nos conocíamos, nunca habíamos conversado, bueno, salvo por los movimientos estudiantiles que uno ahí iba a protestar de vez en cuando,
Y me pregunta, oye, ¿qué te pareció la película? Y yo le dije, es una película maravillosa inmediatamente. Y él me dice, bueno, el libro es mucho más que la película. ¿Qué libro? Duna, me dice, obviamente, de Frank Herbert, qué sé yo. Entonces al día siguiente yo voy a la biblioteca de la Municipalidad de Providencia y tenían el libro Duna y empiezo a leerlo inmediatamente. Llegué temprano, pasé todo el día en la biblioteca hasta que lo cerraron. Yo lo pedí el libro, me lo llevé a la pensión y me quedé en la cama toda la noche leyendo, después al otro día todo el día leyendo, falté a clases, falté a muchas cosas y lo terminé porque es un libro, una aventura muy, muy, muy rica. Voy a hacer un paréntesis, Patricio Huerta es una súper buena persona, qué sé yo, muy callado, y resulta que como a las 2 o 3 semanas a él lo apalean en la Alameda y no, yo creo que no desaparece solamente porque un videísta de la revista APSI logró filmar su captura y pudo volver a la vuelta. Bueno, cierra paréntesis. Y la cosa es que Duna, Frank Herbert, también es diverso. Él fue fotógrafo, camarógrafo. En la época en que fotógrafo y videógrafo eran dos cosas distintas, no como ahora que como que somos todos uno. Y también fue periodista, estuvo en Pakistán. Es un ecólogo, si bien no estudió ecología, es un ecólogo profundo. Y el Duna surge leyendo la vida de Frank Herbert cuando él se da cuenta de que las dunas tienen vida. O sea, cuando uno se imagina Duna, no solamente el planeta Duna, que de donde viene el nombre del título del libro, uno imagina desierto, 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 desierto. Pero resulta que este desierto tiene vida. Entonces este ecólogo, Frank Herbert, decide poner una aventura en este desierto. Y esta aventura se centra en varias cosas. Tenemos el planeta desierto, Arrakis, tenemos la especie, que es una droga que hace que los viajes espaciales se puedan hacer en forma instantánea, plegando el espacio. Y es muy interesante esto de plegar el espacio, lo vamos a tratar de explicar así. Entonces tenemos el espacio, que es una línea recta, y tenemos a nuestra viajera, a una hormiga aquí, y que quiere viajar hasta acá. Entonces la hormiga tiene que recorrer todo este lugar para llegar acá. Entonces esta droga, la especie, es capaz, a través de los navegantes, que son unos seres humanos ya desfigurados de tanto de consumo de esta droga, estos navegantes son capaces de plegar el espacio y juntar a esta hormiga con el lugar de destino en forma instantánea. Entonces, y eso tiene una explicación física y todo. Eso es una explicación matemática, digamos, pero no es que lo podamos hacer. Bueno, es lo que se dice en forma coloquial de los hoyos negros. Los hoyos negros son dos puntos que se unen en el espacio. Entonces, si uno atraviesa, teóricamente, o sea, coloquialmente, no teóricamente, coloquialmente, si uno atraviesa un hoyo negro, es capaz de aparecer instantáneamente en otro lugar del espacio, de la galaxia, del universo, en forma instantánea. Okay. ¿Ya? Entonces, eso es plegar el espacio. Entonces, esta droga que es capaz de hacer eso, está en un único planeta que se llama Arrakis, y todo el sistema galáctico está fundado obviamente en estos viajes tan especiales, digamos. Entonces tenemos el Arrakis, tenemos la especie, tenemos toda la galaxia que está interesada en que esto se mantenga, y tenemos a los Fremen, que son un pueblo, por decirlo de alguna forma, originaria, que está en Arrakis y que quiere recobrar el planeta, ¿ya? Usurpado por todos los habitantes del imperio, por ponerlo de un nombre. Entonces, ahí empieza la aventura, porque estos Fremen tienen una profecía que va a llegar el Mesías a rescatarlo. Y este Mesías realmente aparece, no te voy a contar cómo, digamos, pero es capaz, este Mesías dice algo muy fundamental, algo revolucionario,
que el que posee algo no es dueño de ese algo, sino el dueño es el que es capaz de destruirlo. ¿Ya? Entonces, está el ejemplo, el del petróleo, que uno hace como el símil. ¿De quién es el petróleo? ¿De las transnacionales o de los pueblos donde hacen la extracción del petróleo? Entonces, en este momento es fácil, porque las transnacionales tienen todo tomado por las fuerzas armadas de los países respectivos. Entonces, los locales no pueden hacerle ni una mella a los tubos de transmisión del oleoducto, ¿no? Entonces, los Fremen sí son capaces de destruir la especie. Ellos están dispuestos a destruir esta droga con tal de recuperar su planeta. Y ahí empieza la aventura, una aventura que tiene conspiraciones dentro de conspiraciones, intereses dentro de intereses, personajes muy distintos, muchas cosas. Entonces yo los invito a leer Duna. Es el libro que todo lector de ciencia ficción tiene que tener en su estante. Hay otros también, pero Duna es fundamental. Y que, que a mí me gusta tanto, yo lo tengo en varios idiomas. Bueno, obviamente lo tengo en español, lo tengo en portugués, lo tengo en inglés también. Y curiosamente me gusta más leerlo la segunda o tercera vez que lo leí en portugués y me encantó la forma, el tono del portugués siempre es mucho más rítmico. Pero en realidad da lo mismo, porque llega un momento que uno se mete en la historia y uno toma partido por los Fremen. Entonces, por los más débiles y que no son tan débiles. Así que los invito a leer. Oye, ¿y Duna entonces es además parte de una trilogía? Sí, Duna partió como una trilogía. Está Duna, los herejes de Duna, los hijos de Duna. Okay. Y hasta ahí llegaba. Les fue tan bien en la venta que hicieron Dios Emperador de Duna. Imagínate, Dios Emperador es un título excelente. Y después viene y termina con La Casa Capitular. Son 6 libros. ¿Pero ninguno es tan bueno como este? No, este es fundacional, este es el mejor. Y después, para mi gusto, viene Dios Emperador de Duna y La Casa Capitular, que es el último de la saga. Después el hijo continuó con otros libros que hacen referencia a Duna, que son La Casa Atreides, La Casa Harkonnen y muchos otros libros que en realidad no vale la pena leerlo. Hay gente que le gusta, pero en realidad no es lo mismo. Y nada, sí que Duna, su trilogía, pueden tenerlo en todos los idiomas que quieran, en todos los idiomas que quieran leerlo, y va a ser bueno igual. Yeah. Interesante eso, los idiomas, porque en verdad los libros, más allá de la historia, lo que tienen es lenguaje. Y algunos solo te atrapan por el modo en que están contados, y claro que hay lenguajes que sirven más para ciertas cosas que otras. Ahora, no todos hablamos todos los idiomas, digamos. Entonces, si uno, claro, tiene la opción de repente en algún otro idioma que conozca poder mirar las cosas, quizás se lleva una impresión distinta o va sumándole otros elementos, y eso me parece súper interesante. Estaba pensando en esto de los idiomas también, como el cine es un idioma que al ser traducido a la literatura, algo pasa, que pierde o quizás las palabras ganan una textura distinta también que quizás algunos saben apreciar mejor y tiene que ver también con este interés, pero son lenguajes distintos. Y es raro tratar de esto también, de hacer películas sobre libros. Claro, en general los libros son mejores porque es el producto original. Claro. No siempre es así, pero suele pasar. Lo otro que seguramente vamos a hacer en otros capítulos, acerca de los cuentos de Philip Dick. Los cuentos de Philip Dick, donde está Blade Runner, y otras películas más, Terminator, y otra película más que se me escapa. Son cuentos muy cortos. Entonces los guionistas o el director toma esta historia corta y es capaz de explotarla, digamos. Entonces, pero es distinto un cuento a una novela, a un libro. Entonces, hay las herramientas que tiene el director de adaptar el libro o el escritor de adaptar la película, porque algunas veces ha ocurrido a la inversa,
no es fácil. Y Digamos. de convertirlo, estaba pensando en La Naranja Mecánica, por ejemplo, que también es un libro, no sé, que si uno lo lee, yo por lo menos no lo encontré tan interesante, pero la Claro. película es una obra maestra, en verdad. Claro, de hecho, eso Entonces, también pasa con 2001. 2001 también es un libro relativamente pequeño, fácil de leer, pero en realidad 2001 hay que verla. O sea, y hay que verla con un sentimiento maduro ya. O sea, uno no puede ir a jugar, ya veamos 2001. Me No. imagino, yo la vi en quinto básico. Y conversé toda la película. No Sí, me acuerdo no. de nada. Yo me acuerdo que el 2001 la dieron cuando yo estaba en el liceo, no sé, 1983, qué sé yo, y la dieron en TVN. Entonces el profesor de filosofía nos pregunta al inicio, oye, ¿quiénes vieron 2001? Porque era la gran película que habían dado en la televisión abierta, así que, no sé, la mitad del curso levantamos la mano. Y después dice, ya, ¿y quién terminó de verla? Y yo fui el único que levanté la mano. Sí, siempre todos, me y gustó. todos se rieron de mí, así que... Pero asumo, me gustó mucho y la he visto varias veces también. Ah, viste, a mí no me gustó. Bueno, por eso somos dos polos que estamos aquí trabajando en el estante de los libros con una gran diversidad de lectura para ustedes. Ok, nos Muy vemos bien. entonces la otra semana. ¿sí? Exactamente. Nos Chao. vemos. Adiós.